Hoy vamos a descubrir el trágico presente que vive Alejandra Guzmán en 2026. La reina del rock de México. La mujer que durante más de 3 décadas encendió escenarios en todo el mundo con su voz, su rebeldía y una energía que parecía no tener límite. Una artista que sobrevivió a todo hasta que una decisión estética tomada en 2009 desencadenó una cadena de eventos que aún hoy, 16 años después, la siguen atormentando. Te aseguramos que lo que estás por conocer te va a impactar. Comencemos. Para entender la dimensión de lo que está viviendo Alejandra Guzmán, hay que entender quién fue y lo que representó. Nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México, hija de 2 pilares del espectáculo mexicano, el cantante Enrique Guzmán y la actriz Silvia Pinal. Eso que en papel suena ventaja, en realidad fue una carga enorme. Nacer dentro de la familia real del entretenimiento mexicano significa que todo lo que haces está bajo el microscopio desde el primer día. Alejandra Guzmán decidió ignorar eso y hacer exactamente lo que quería hacer rock, con actitud, con voz, con presencia física que dominaba cualquier escenario y con una libertad que en el México de los años 80 y 90 era lo que se esperaba de una mujer. Su primer disco salió en 1988. En menos de 2 años ya era una figura nacional. Canciones como Eternamente Bella, Hacer el amor con otro, Libre, Reina de corazones, Me está traicionando el corazón y El más necesario se convirtieron en parte permanente de la memoria musical de México y de toda América Latina. Grabó más de 20 álbumes de estudio, llenó el Estadio Azteca, se presentó en los escenarios más grandes de Estados Unidos, América Latina y Europa. Ganó Grammy Latinos. Fue reconocida como una de las artistas de habla hispana más influyentes de los últimos 40 años. Y todo eso lo construyó con una imagen de mujer fuerte, indestructible, que se caía y se levantaba y que era transparente con sus demonios de una manera que sus contemporáneos rara vez se permitían. Esa imagen de mujer indestructible es exactamente la que hoy enfrenta los límites reales del cuerpo. Y ese contraste es la esencia de la tragedia que vive Alejandra Guzmán en 2026. Hay un detalle que define perfectamente quién fue Alejandra Guzmán en su mejor momento. En 1993 se presentó en el Estadio Azteca ante más de 70,000 personas, una artista de rock femenina mexicana llenando el estadio más grande del país. Eso no lo había hecho nadie antes que ella en ese género y en ese formato. Y lo hizo sin pedir permiso, sin adaptar su imagen a lo que el mercado esperaba, sin suavizar nada. Era exactamente quien quería ser. Arriba de ese escenario, frente a 70,000 personas que la adoraban. Esa mujer, esa energía, ese cuerpo que saltaba y corría y dominaba el escenario como pocos artistas mexicanos han podido hacerlo, es la misma que hoy tiene la columna reconstruida con titanio y que necesitó un año entero lejos de los escenarios para poder seguir en pie. Hay otro capítulo que no se puede ignorar cuando se habla de quién fue Alejandra Guzmán. En 2007 recibió un diagnóstico de cáncer de mama, lo enfrentó, lo superó y siguió adelante. 2 años después llegó lo de los biopolímeros. Es decir, esta mujer ya había sobrevivido un cáncer cuando tomó la decisión de 2009. Ya tenía en su historial una batalla mayor, y aún así lo que vino con esa inyección resultó ser en términos de impacto acumulativo en su calidad de vida una carga todavía más larga y más pesada porque el cáncer tuvo un tratamiento con inicio y fin. Los biopolímeros no han tenido fin todavía. El origen de todo, la decisión de 2009. Todo comenzó con una decisión que parecía simple. En 2009, Alejandra Guzmán acudió a una clínica estética para hacerse un aumento de glúteos, un procedimiento que en ese momento era relativamente común entre figuras del espectáculo. Pero la persona que realizó el procedimiento, que no era un cirujano certificado para este tipo de intervención, inyectó en su cuerpo una sustancia llamada biopolímeros y ahí empezó todo. Los biopolímeros son macromoléculas sintéticas que en ningún país con regulación médica seria están autorizados para procedimientos estéticos. Son ilegales en México y en la mayor parte del mundo. Quien los usa los vende como un producto inofensivo, accesible y con resultados rápidos. Lo que no dice es que esas sustancias migran. Se mueven por el cuerpo sin que ningún médico pueda controlarlas. Se encapsulan en tejidos, provocan infecciones crónicas, destruyen músculo y piel. Y una vez que están adentro, sacarlos completamente es prácticamente imposible. Son una bomba de tiempo. Pero hay algo en esta historia que casi nadie menciona y que cambia la forma en que hay que leerla. Antes de que Alejandra Guzmán llegara a la clínica de Valentina de Albornoz, hubo médicos que le dijeron que no era el momento, que las condiciones no eran las ideales. No era un solo doctor con una opinión aislada. Eran varios. El argumento era consistente. Un artista en plena actividad,
Con el estrés de una agenda exigente, no representaba el perfil ideal para someterse a un procedimiento estético de ese tipo. Alejandra Guzmán tenía 41 años. Llevaba más de 2 décadas trabajando sin parar, con la presión que implica ser quien es, con el desgaste físico de años de escenarios, giras y grabaciones. Los médicos que la revisaron vieron eso y dijeron que esperara. Ella no esperó. Lo que la llevó a insistir no era capricho, era la presión que vive un artista de su nivel cuando siente que su imagen pública no está haciendo lo que quiere que sea. Alejandra Guzmán construyó una carrera basada en una presencia física imponente, una mujer de cuerpo contundente, sensual, que dominaba el escenario no solo con la voz, sino con todo el cuerpo. Esa imagen tiene un costo invisible que el público no ve, pero que los artistas sienten todos los días. La industria del espectáculo no perdona el paso del tiempo de la misma manera en hombres y en mujeres. Y cuando un artista siente que su físico no está a la altura de lo que se espera de ella, la presión de hacer algo al respecto es enorme. No es una presión que venga solo de afuera, viene de adentro también, de años de construir una identidad que tiene una dimensión física muy concreta. Fue a través de su círculo cercano que llegó hasta Valentina de Albornoz, quien tenía una clínica especializada en procedimientos estéticos y que le propuso la solución que Alejandra estaba buscando. La sustancia que le inyectaron se llamaba metilmetacrilato, un tipo de polímero que se colocó entre la subdermis y el músculo de los glúteos con un costo de 98,000 pesos. En aquel momento, en 2009, Alejandra no tenía manera de saber lo que esa sustancia iba a hacer dentro de su cuerpo. Nadie se la explicó con la claridad que merecía. O si alguien le intentó, el contexto en que se tomó la decisión no era el de alguien que estuviera en condiciones de procesar ese nivel de riesgo con frialdad. El 7 de octubre de 2009, apenas unos meses después del procedimiento, Alejandra Guzmán llegó al Hospital Ángeles Interlomas, atendida por el doctor Raúl López Infante. El dolor era intenso, la sustancia ya se había encarnado en el músculo. Esa fue la primera de lo que eventualmente serían más de 50 cirugías. Y en esa primera intervención, ella misma declaró años después que lo que vivió fue una tortura. Me arrancaron todo en vivo, dijo. El cuerpo estuvo abierto durante 4 meses. Se le reventó una arteria. Los médicos llegaron a considerar la posibilidad de amputarle una pierna. Yo pude haber muerto. La infección se pudo haber ido al cerebro o a los nervios y me quedo paralítica, o a la sangre y adiós. Alejandra Guzmán estuvo literalmente entre la vida y la muerte por una decisión que tomó porque quería cambiar algo de su cuerpo que vista desde afuera no necesitaba cambiarse. En 2010 llegó a un acuerdo con Valentina de Albornoz para resarcir el daño. Parte del dinero de ese acuerdo se destinó al Fondo Alejandra Guzmán, con el que se realizaban mastografías gratuitas para mujeres sin recursos. También otorgó el perdón moral y legal al director Jeremías Flores, quien aceptó públicamente su responsabilidad en lo ocurrido. Pero ningún perdón, ningún acuerdo y ningún fondo de mastografías devuelven lo que se perdió esa tarde en la clínica de Valentina de Albornoz. Los médicos que le dijeron que no tenían razón. El problema es que tenían razón demasiado tarde. 6 meses después de la inyección, el cuerpo de Alejandra Guzmán comenzó a dar señales de que algo estaba muy mal. La piel y el músculo de la zona de los glúteos comenzaron a necrosarse. Infecciones internas que no respondían a los antibióticos convencionales. Fiebre alta, dolores que no cedían con ninguna medicación y la imagen de un artista en la cima de su carrera internada de emergencia en un hospital, enfrentando la posibilidad real de perder tejido corporal de manera irreversible. Lo que vino después fue una cadena de intervenciones que no terminó en años, que de hecho aún no ha terminado. Lo que hay que entender sobre los biopolímeros para dimensionar bien esta historia es que no son una complicación médica menor, no son un efecto secundario que se maneja con medicación y desaparece. Son una sustancia que el cuerpo reconoce como cuerpo extraño y que ataca constantemente, generando una guerra interna que no cesa. Cada acumulación nueva es una infección nueva. Cada infección nueva es una hospitalización de emergencia, temperatura alta, dolor intenso y otro quirófano. Y dado que los biopolímeros migran libremente por el cuerpo sin seguir ninguna ruta predecible, no hay manera de anticipar dónde va a aparecer el siguiente problema. Puede ser en los glúteos, como fue al principio. Puede ser en la cadera, como pasó después. Puede ser en una pierna, como ocurrió en diciembre de 2022. Puede ser en cualquier parte. Y la persona que vive con eso sabe en algún rincón de su cabeza que mientras esa sustancia siga en su cuerpo, la siguiente cirugía de emergencia puede llegar en cualquier momento. Vivir así durante 16 años es una forma de tragedia que no se ve en las fotos de Instagram, pero que existe todos los días.
La cadena de cirugías. A partir de 2012, cuando los problemas se volvieron imposibles de ocultar y la prensa empezó a cubrir sus hospitalizaciones de emergencia, el mundo fue conociendo la magnitud del daño. Los biopolímeros que le habían inyectado en los glúteos comenzaron a migrar. Se acumularon en la cadera, después en las piernas, después en otras zonas del cuerpo. Cada vez que el cuerpo detectó la presencia de esa sustancia tóxica, reaccionó con fiebre, temperatura alta, inflamación e infecciones. Y cada vez que eso pasaba, había que volver a operar, abrir, limpiar, extraer lo que se puede, cerrar y esperar. Hasta la próxima vez. La doctora María Elena Sandoval, especialista que lideró su tratamiento durante años, declaró a People en español que para 2021 el número de cirugías de extracción de biopolímeros ya superaba. Para finales de 2022, cuando Alejandra fue operada de emergencia nuevamente por una acumulación en una de las piernas, la periodista Ana María Alvarado reportó en Sale el Sol que el total de cirugías rondaba ya las 40. Y para 2025, Infobae confirmó que el artista había atravesado más de 50 cirugías relacionadas con los biopolímeros desde 2009. Más de 50 en 16 años. Eso es más de 3 cirugías por año, en promedio durante una década y media. Lo que le sacaron no era menor. En 2020, Alejandra Guzmán describió en una entrevista con Ventaneando lo que sus médicos le extrajeron de la zona de la cadera y los glúteos durante una de esas intervenciones. Lo comparó con una hamburguesa casi del tamaño de una Double Vape. Lo dijo con humor, como siempre, pero la imagen es brutal. Eso era tejido que había que extraer porque el cuerpo ya no podía tolerarlo, tejido que ya no iba a regenerarse, tejido perdido para siempre. Y esa pérdida se fue acumulando cirugía tras cirugía, año tras año. Su hermano Luis Enrique Guzmán lo sintetizó ante las cámaras de Ventaneando de la manera más directa posible. El rollo de los polímeros no se acaba. No, es una historia que sigue y sigue. Ella tiene buena cicatrización, pero tiene problemas con esos plásticos que hay adentro de su piel. Esos plásticos que hay adentro de su piel. Esa es la realidad de Alejandra Guzmán desde 2009. No es una operación que terminó. Es una condición permanente que su cuerpo enfrenta cada día. Pero los biopolímeros son solo una parte de la historia, porque más de 50 cirugías en 16 años no solo sacan material tóxico, también destruyen tejido, también debilitan músculo, también generan daño estructural en los huesos y las articulaciones que va acumulándose silenciosamente, hasta que un día ya no hay manera de ignorarlo. Y eso es exactamente lo que le pasó a Alejandra Guzmán con su cadera y su columna vertebral. En 2013, el desgaste articular en la cadera ya era tan severo que le colocaron una prótesis de titanio. Era la primera. En 2016 colocaron una segunda. Para 2018, durante un concierto en vivo, sufrió una fractura de cadera arriba del escenario. No en un entrenamiento, no en un accidente, en pleno concierto, haciendo lo que hacía de toda la vida. Su cuerpo simplemente ya no aguantaba la demanda que ella le ponía. En septiembre de 2022, en una gala de la herencia hispana en el Kennedy Center de Washington, apenas estaba cantando la segunda canción cuando cayó al piso del escenario. El equilibrio la abandonó. La cadera se le dislocó. Ella misma lo confirmó. Se me dislocó la cadera derecha. La llevaron en ambulancia. El mundo la vio tirada en el escenario del Kennedy Center y entonces llegaron los problemas en la columna. La osteoporosis había avanzado de una manera que nadie esperaba en una mujer de su edad. La medicación prolongada, los procedimientos quirúrgicos repetidos y el desgaste acumulado habían acelerado ese proceso de manera drástica. En 2025, los médicos determinaron que ya no había manera de parcharlo. La columna vertebral de Alejandra Guzmán necesitaba una reconstrucción total. Enero de 2026, la propia Alejandra le explicó al público lo que había pasado. Me rehicieron la columna vertebral. Me hizo nuevas cervicales, nuevas lumbares, nuevos sacros. Estaba llena de osteoporosis, cervicales, lumbares, sacros, la columna entera reconstruida y como sello de lo que habita en su cuerpo, publicó en Instagram una radiografía con la simple palabra titanio. Las imágenes mostraban las prótesis metálicas en la cadera y en la columna. Tengo más titanio que nunca, dijo. Soy biomecánica. El impacto en su carrera. Todo esto tiene un impacto en la carrera que ninguna industria musical reconoce abiertamente, pero que es imposible ignorar cuando se ve el historial de los últimos años. Alejandra Guzmán ha cancelado o reprogramado conciertos en múltiples ocasiones desde 2012.
Periodos de hospitalización de semanas o meses que cortaban giras en marcha, recuperaciones que se extendían más de lo planeado. En 2021 tuvo que posponer un concierto virtual en el auditorio de la Ciudad de México porque la operaron nuevamente. En 2022, la caída en el Kennedy Center la mandó al hospital en medio de una gira y en julio de 2025, justo después de una presentación en Monterrey el 18 de ese mes, fue al quirófano de emergencia y desde ahí emitió el comunicado. Todos los conciertos del Brilla Tour 2025 quedaban cancelados. México, Colombia, Estados Unidos, todo hasta 2026. En ese comunicado, Alejandra escribió: por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026. Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Lo que no decía el comunicado es que la situación era mucho más grave de lo que cualquier texto oficial pudiera expresar, porque al procedimiento de julio le siguieron más cirugías, la de las cervicales, la reconstrucción de la columna, diagnósticos adicionales, hipertensión, extracción de líquido sinovial, inflamaciones en las articulaciones, un cuerpo que no deja de necesitar intervención. Y a pesar de todo eso, Alejandra Guzmán anuncia en marzo de 2026 que vuelve, que ya tiene fechas, que el show va. Su hermana Silvia Pasquel lo confirmó. Ya está planeando regresar a sus giras, está aterrizando sus fechas y eso más que cualquier otra cosa es lo que define a esta mujer. El cuerpo que no la acompaña de la misma manera, los problemas que no terminan y ella ahí con collarín en el cuello y una radiografía llena de titanio, diciéndole al público que pronto va a estar de vuelta. El deterioro físico es el eje central de esta historia, pero no es el único frente que Alejandra Guzmán ha tenido que cargar al mismo tiempo, porque mientras los hospitales y los quirófanos eran parte constante de su vida, afuera el mundo seguía ocurriendo con toda su complejidad. Alejandra Guzmán enfrentó durante años una relación públicamente fracturada con su hija Frida Sofía, que se convirtió en uno de los conflictos familiares más expuestos de la farándula mexicana. Acusaciones, desmentidos, declaraciones en medios, redes sociales como campo de batalla, una hija que la acusó públicamente y una madre que tuvo que responder desde hospitales y camillas. No es posible medir cuánto pesa eso encima de un cuerpo que ya carga con más de 50 cirugías, pero pesa. También está la pérdida de su madre. Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años. Para Alejandra, esa pérdida llegó en un momento en que su cuerpo ya estaba en uno de sus puntos más vulnerables. Meses después de la muerte de Silvia Pinal, Alejandra estaba en julio de 2025 cancelando toda su gira y circularon rumores que ella y su familia desmintieron con contundencia de que habría recaído en las adicciones que había enfrentado abiertamente a lo largo de su vida. No era eso, era el cuerpo. Era el cuerpo de siempre, cobrando lo que lleva 16 años cobrando. Alejandra Guzmán ha hablado con honestidad sobre sus batallas con el alcohol en diferentes momentos de su carrera. Nunca lo negó del todo y esa honestidad, que fue parte de la razón por la que generaciones enteras la siguieron y la admiraron, también la convirtió en blanco fácil cada vez que algo salía mal. El primer instinto era buscar una explicación que no fuera médica y ella una y otra vez tuvo que demostrar que la explicación era exactamente la que decía el cuerpo. Siempre. El cuerpo. Siempre. Los biopolímeros. Siempre. Las cirugías. Siempre. Las secuelas de aquella decisión de 2009 que no termina de irse. Lo que hace que la historia de Alejandra Guzmán sea diferente a la de muchos artistas que han pasado por problemas de salud es la simultaneidad. Mientras su cuerpo enfrentaba la guerra interna de los biopolímeros y sus consecuencias, su vida personal también estaba bajo el fuego cruzado de la exposición mediática que viene con ser quien es. Ser hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal en México no es solo un apellido, es un legado de décadas, es una expectativa permanente. Es saber que cualquier cosa que pase en tu vida privada va a ser noticia. Y Alejandra Guzmán, con su transparencia característica, nunca intentó fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Eso la hizo querida por millones y también la hizo vulnerable a una cobertura periodística que no siempre distingue entre informar y explotar. También hay que mencionar algo que pocas veces se dice con claridad. La relación de Alejandra con la pérdida de su madre, Silvia Pinal, fue compleja desde muchos ángulos. Silvia Pinal fue durante décadas la actriz más importante de México, una figura que llenaba todos los espacios en los que entraba. Crecer a la sombra de eso y a la vez construir una carrera tan sólida como la que construyó Alejandra requirió una fortaleza enorme.
Y cuando Silvia Pinal murió en noviembre de 2024, ese capítulo cerró para siempre. 8 meses después, Alejandra estaba en el quirófano de emergencia y cancelando su gira entera, el cuerpo y la vida personal cobrando al mismo tiempo. La muerte de Silvia Pinal y el golpe final de 2024. Y en medio de todo eso, en noviembre de 2024 llegó el golpe que no tiene nada que ver con los biopolímeros, ni con la columna ni con el titanio, pero que pesa tanto como todo lo demás junto. El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal falleció a los 93 años en la Ciudad de México a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía. Se fue la última gran diva del cine de oro mexicano. Se fue la mujer que había sido musa de Luis Buñuel y Diego Rivera, la actriz más importante que ha dado México en el siglo XX, la matriarca de una de las familias más icónicas del espectáculo nacional. Y se fue la madre de Alejandra Guzmán. Alejandra estuvo ahí. Estuvo con ella hasta el último momento. Fue para nosotros un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento, poderla ver trascender de una manera en paz, tranquila y bella. Se fue como una diva, declaró esa misma noche. El 30 de noviembre, 2 días después, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para el homenaje póstumo de Cuerpo Presente, uno de los mayores reconocimientos que México puede darle a un artista. Alejandra entró cargando el féretro junto a su hermana Silvia Pasquel, su sobrina Stephanie Salas y Michelle Salas, y habló frente a las cámaras con la voz entrecortada, pero con las palabras muy claras. Siempre me enseñó que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas y creo que esa es la mejor herencia que puedo tener. Pero dentro del dolor de ese momento había otra historia corriendo en paralelo. Frida Sofía, la hija de Alejandra, llevaba años distanciada de su madre y de buena parte de la familia. La muerte de Silvia Pinal fue el primer momento en mucho tiempo en que madre e hija volvieron a hablar. Alejandra lo describió con una honestidad que partía. Lo más fuerte fue localizar a Frida. Es su derecho y sé que ella la amaba con todo su corazón. Fue muy fuerte. Solamente ella pudo lograr esa llamada. Ese momento que nunca voy a olvidar. En ese momento se olvidan las cosas que puedan ser. Ahí no importa lo que haya pasado. Lo que realmente importa es el amor. Silvia Pinal, incluso desde su lecho de muerte, logró lo que años de conflicto público no habían podido lograr, que su hija y su nieta volvieran a hablar. Frida Sofía no pudo llegar al funeral ni al homenaje en Bellas Artes. Era Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y no encontró vuelos desde Miami, pero se había despedido de su abuela por suma antes de que muriera y esa despedida fue el hilo que llevó a la reconciliación con Alejandra. Todo eso ocurrió al mismo tiempo. El velorio, el homenaje, las cámaras de todo México encima de la familia y Alejandra Guzmán procesando la muerte de su madre mientras intentaba recuperar la relación con su hija, un cuerpo que ya estaba debilitado por años de cirugías, cargando ese peso emocional en el momento más público posible. 8 meses después de la muerte de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán estaba en el quirófano de emergencia. Era el 18 de julio de 2025, justo después de un concierto en Monterrey, y desde ahí salió el comunicado cancelando todo el Brilla Tour. No hay una línea directa y comprobable entre la muerte de su madre y esa cirugía de emergencia. El cuerpo humano no funciona con esa exactitud, pero tampoco es posible ignorar que un cuerpo que ya venía frágil, que ya cargaba con 16 años de biopolímeros y cirugías y desgaste estructural, tuvo que absorber al mismo tiempo un duelo de esa magnitud. El peso de una reconciliación familiar compleja y la presión de seguir trabajando con una gira internacional en marcha. A veces el cuerpo cobra todo junto, de golpe, cuando ya no puede seguir postergando la factura. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Silvia Pinal, el 28 de noviembre de 2025, Alejandra Guzmán publicó en Instagram una fotografía del altar que tiene en su casa en honor a su madre, sin texto largo, sin declaraciones elaboradas, solo 3 palabras. Te extraño, gigante y espectacular. Esa es la Alejandra Guzmán de 2026, una mujer que perdió a su madre, que está reconstruyendo su relación con su hija, que tiene la columna operada y el cuerpo lleno de titanio y que aún así está anunciando fechas de conciertos y diciéndole al mundo que ya viene de regreso. Esa capacidad de seguir adelante cuando todo está roto al mismo tiempo es quizás lo más definitivo de quién es esta mujer, el presente real, lo que significa vivir así. Alejandra Guzmán vive con dolor permanente. Eso no es una suposición ni una interpretación exagerada. Es la consecuencia inevitable de lo que lleva en el cuerpo. Más de 50 cirugías dejan cicatrices internas y externas. Las prótesis de titanio en la cadera resuelven el problema de la articulación,
pero no eliminan las molestias que vienen con el desgaste previo. La columna reconstruida con osteoporosis severa es una columna que todavía está en proceso de recuperación activa y los biopolímeros que siguen migrando en su cuerpo son una fuente constante de reacciones inflamatorias que generan temperatura, dolor y la posibilidad de una nueva cirugía de emergencia en cualquier momento. Eso es con lo que Alejandra Guzmán se levanta todos los días y sin embargo sigue activa. Sigue escribiendo música. En su comunicado de julio de 2025 ya adelantaba que tenía una nueva canción en preparación. En 2026 anuncia una gira completa. La versión de Alejandra Guzmán, que sube a esos escenarios en octubre, noviembre y diciembre de 2026 va a ser diferente a la que llenó el estadio. Azteca en los 90. Tiene que serlo. El cuerpo no es el mismo. Los movimientos tienen límites que antes no tenían. Pero la voz sigue ahí. La presencia sigue ahí y la voluntad de estar en un escenario, que es lo que siempre la ha definido. Sigue siendo más fuerte que cualquier diagnóstico. Hay algo que queda pensando cuando se conoce en profundidad esta historia. Todo comenzó con una decisión que parecía simple, un procedimiento estético, una hora en una clínica, el tipo de cosa que ocurre todos los días en todo el mundo. Pero quien realizó ese procedimiento usó una sustancia ilegal que migra, que no se puede eliminar del todo, que destruye tejido y que una vez adentro del cuerpo se convierte en una condena de por vida. 16 años después, con más de 50 cirugías en el historial, la columna vertebral reconstruida y el cuerpo lleno de titanio, Alejandra Guzmán sigue pagando el precio de una hora en aquella clínica en 2009 y lo que su historia le dice al mundo va mucho más allá del espectáculo. Los biopolímeros siguen usándose, siguen existiendo clínicas clandestinas que los ofrecen a bajo costo con promesas de resultados rápidos. Siguen cayendo víctimas que no son estrellas de rock con recursos para enfrentar décadas de cirugías reconstructivas, sino personas en acceso a los especialistas que tiene Alejandra, sin los medios económicos para mantener ese nivel de atención durante años y cuyo final con esa sustancia es todavía más devastador. Alejandra Guzmán sobrevivió. No todas las que han pasado por esto pueden decir lo mismo. La mujer que parece indestructible, la que bromeó desde el escenario del Auditorio Nacional con 18 operaciones y una cadera de titanio, la que le dijo aventaneando que era biomecánica con una sonrisa en la cara, enfrenta hoy los límites reales de lo que un cuerpo humano puede aguantar. No desapareció. No se rindió, pero el precio que lleva pagando 16 años por aquella decisión de 2009 es un precio que no termina. Y eso, independientemente de los escenarios que todavía la esperan, es la tragedia que vive Alejandra Guzmán en 2026. Espero que esta historia te haya llegado tan profundo como a mí me llegó prepararla para ti. Porque Alejandra Guzmán no es solo una artista que tuvo problemas de salud. Es el ejemplo más visible y documentado de lo que puede hacer una sustancia ilegal cuando alguien sin escrúpulos la aplica en el cuerpo de una persona que confía en estar en buenas manos. 16 años de cirugías, más de 50 intervenciones, un cuerpo reconstruido con metal. Eso es lo que deja una hora de mal procedimiento. Dime en los comentarios, ¿lo sabías todo? ¿Sabías la magnitud real de lo que Alejandra ha vivido todos estos años? ¿Crees que va a poder volver a los escenarios con la misma fuerza de antes? Cuéntame. Y si alguna vez escuchaste Eternamente Bella o Reina de Corazones sin saber nada de esto, cuéntame también cómo te suena ahora que conoces la historia detrás. Y si te gustan estas historias de los grandes del espectáculo mexicano, las que nadie más cuenta con esta profundidad, suscríbete y activa la campanita porque hay muchas más por contar. Hasta la próxima. M.